presentando unos temas que son de suma importancia para la historia de nuestro país, que fue la etapa de la violencia y el surgimiento del bandolerismo. En 1953, los partidos liberal y conservador acordaron una presidencia del general Rojas Pinilla para mantener la tranquilidad al país, al aplacar la violencia. Y ellos iniciaron una persecución contra los liberales de esta región. Esa persecución fue supremamente tensa, muy rígida, muy sangrienta, porque muchos liberales de esta región del Encupá, en el departamento de Boyacá, no solamente fueron expropiados de sus pertenencias o desarraigados de sus fincas y sus veredas, sino también fueron asesinados por el solo hecho de ser liberales. Yo recuerdo mucho que mis abuelos me hablaban, como ellos eran de origen campesino, me contaban que la violencia fue bastante, era una violencia de tipo político, de tipo partidista. En aquella época, por aquel entonces, estamos hablando de los años 1950, 51, 52, la lucha contra los diferentes modelos económicos que había en la época implicó a que muchos campesinos pidieran una porción de tierra para poder vivir él y su familia. El general Rojas Pinilla subió al poder ofreciendo un gobierno transitorio para preparar el país para las nuevas elecciones. Al momento que sube al poder, el general, ya presidente, ofrece a los guerrilleros liberales una amnistía. Este proyecto resultó, aunque muchos se cogieron, resultó contradictorio, pues muchos guerrilleros se sintieron engañados y cogieron las armas de nuevo, comenzando la nueva violencia. Al momento de tomar el poder, el general Rojas Pinilla empezó con una pacificación inmediata del país y así pareció demostrarlo en los primeros meses de su mandato por el aparente éxito logrado con los indultos a los guerrilleros liberales. Este acto de perdón desató lo que se conoce como la segunda etapa de la violencia, que comenzó en la ciudad, pero meses después se trasladó al campo. Esta etapa de violencia se caracterizó porque tenía un nuevo ejército como actor principal, que era el ejército colombiano. También porque los grupos opositores de los campesinos se organizaron en guerrillas de autodefensa. La nueva etapa de violencia creó las condiciones para que los exguerrilleros liberales perdonados pero perseguidos se unieran en grupos, en bandas armadas dedicadas al pillaje. Los ideales políticos desembocaron en lo que comúnmente se le llamaría el bandolerismo. Para hablar de la guerrilla en nuestro país tenemos que remitirnos a la década del 50 y recordar que las primeras guerrillas fueron de corte liberal, pues los liberales les tocó irse al monte y armarse para defender sus vidas y lo poco que tenían, pues el gobierno, que en ese momento era de corte conservador, permitió que los de su partido hicieran y deshicieran con los liberales. Al no ver respuesta del gobierno, los liberales tocó armarse y entrar en disputa con los conservadores. El bandolerismo en Colombia se dio como consecuencia de la violencia en el periodo llamado la República Liberal y terminó en el Frente Nacional en los años 60. Los bandoleros eran campesinos, incluso pocos analfabetos. Estos procedían de los pueblos que eran afectados por la violencia y su objetivo era asaltar a grandes haciendas y fincas. También cobraban extorsiones. Ellos no tenían una ideología clara, sino que querían causar enormes bajas a las fuerzas públicas.
Las acciones de los bandoleros al principio eran acciones de Robin Hood. Robaban de grandes hacendados para repartir su botín no solo entre sus bandas, sino también entre campesinos más necesitados. Estas acciones le valieron popularidad a los bandoleros, ya que los diferentes campesinos se integraban a las bandas de los bandoleros dependiendo del tipo de bandolero que actuase en esta zona. Estos liberales se organizaron en unos grupos conocidos como guerrillas liberales, dirigidos por unos habitantes de Miraflores que se conocen en la historia de la región como los hermanos Bautista, y un personaje muy conocido ya en la historia nacional que se conoce con el nombre de Guadalupe Salcedo. En estos grupos sobresalieron dos personajes, que fue Efraín González Techos, alias el Don Juan. Fue un famoso bandolero de origen conservador, protagonizó importantes incidentes y eventos. Jacinto Cruz Guzmán fue un guerrillero colombiano liberal, convertido luego en bandolero que persiguió con rigor a los conservadores. Muerto Sangre Negra, ordenaron las fuerzas militares que lo llevaran a varios de los sitios, a varios de las poblaciones donde él había hecho sus masacres, para que la gente estuviera más tranquila y sobre todo los que habían sido víctimas de sus atropellos, pues trataran de olvidar un poco y se quitaran un peso de encima. A mí me avisaron, yo era en ese momento personero municipal de Anzoátegui, me avisaron que por vía aérea llevarían el cadáver de Sangre Negra. Llegaba la tarde y no arribaban con él. Ya a las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, la gente comenzó a sentir un poco de impaciencia y de temor también. Se congregaron en el parque principal y se fue la luz en ese momento. La gente, como reacción a eso, pues entró en pánico, mucha gente se fueron para sus casas, no querían saber, parecía que este episodio iba a ser otro dolor de cabeza para ellos. Entonces, al fin volvió la luz y llegaron por vía terrestre con el cuerpo de Sangre Negra, aquí en un poste de la luz con una pantalla grande, se colocó a exhibición de la gente como por 1 hora. Luego lo recogieron y lo llevaron a Ibagué. Durante el gobierno de Juan Quinilla, Alberto Lleras Camargo y León encabezaron fuertes grupos operativos militares para darle captura a dichos criminales o de baja. Lo que lograran este objetivo eran recompensados. cabida a los grupos que no eran ni liberales ni conservadores para aspirar a un cargo en el gobierno de nuestro país. A partir de ahí, la guerrilla no ha dejado de existir. Progresivamente que aún todavía existe ese problema en la región de Valledupar, en el odio tradicional entre liberales y conservadores. Desafortunadamente, el pueblo colombiano ve a la guerrilla
voluntad ni el deseo de invertir en el pueblo. Y mientras esto no suceda, vamos a contar con los mismos problemas de inseguridad y de violencia en nuestro país, porque nadie va a desear que un hijo se muera de hambre. Y si esto ocurre, pues nuestras voces hasta lo posible por tratar de solucionar este problema. Cuando el gobierno te cierra todas las puertas, te cierra la legalidad, y te toca a ti hacerlo como A lo largo de la historia de la violencia, ha sido por lo menos a mí me tocó vivir la violencia del narcotráfico. A esta generación hoy le toca vivir la violencia social y de género. ¿Quién sabe qué otro tipo de violencia nos toca vivir? Pero vemos también cómo arriesga la vida el ser humano cuando el gobierno pretende de pronto aumentar el pie de fuerza y que en su momento ni siquiera son bien preparados, sino que los tiran enseguida al monte, los tiran enseguida a que estos soldados o estos policías entren a combatir en la selva con las distintas organizaciones ilegales, y que por lo general siempre salimos perdiendo nosotros los pobres, que somos los que por obligación nos toca prestar un servicio militar. Me hemos dado cuenta que estas organizaciones han puesto en jaque a los diferentes gobiernos, ya que han pretendido siempre imponerse ante las fuerzas militares, ante los diferentes gobiernos. O sea, aún continúa, y esto da pie para mirar cómo nuestro país, a pesar de que se está contrarrestando y se está controlando, se logra ver todavía algunos signos de violencia y algunas cuestiones ilegales. Desde Lebardo Turizo Palencia, como institución organizada, estamos tratando de formar a nuestros estudiantes con una mentalidad de líder positivo, con unos conocimientos que el muchacho esté bien afianzado en las cosas, que le permitan mirar su realidad existente, que estos muchachos puedan más adelante mirar cómo a través de lo que están observando puedan darle solución, pero esto se da a través del estudio. En la medida en que cada uno, en la medida en que el ser humano se esté capacitando como tal, esto le va a permitir ir mirando más de cerca las realidades de su vida. Bien lo dice en uno de sus apartes Marco Raúl Mejía, cuando habla de que nunca esperes que el opresor sea quien te vaya a solucionar las cosas, sino que es el mismo oprimido que tiene que levantarse y darse cuenta de su realidad social.